¿Qué pasaría si te digo que existe un cuadro que lleva décadas destruyendo la vida de todo el que lo ha poseído? No estoy hablando de una leyenda urbana. No estoy hablando de una historia de Internet inventada a las 3 de la mañana. Estoy hablando de testimonios reales, de personas que compraron esta obra, la colgaron en su salón y empezaron a perder el sueño, la salud, la cordura. Estoy hablando de The Rain Woman, la mujer de la lluvia, y lo que voy a contarte hoy te va a dejar completamente helado. Imagínate esto. Estás en una galería, paseando entre cuadros. Hay bodegones, retratos clásicos, paisajes tranquilos. Y de repente, la ves a ella, una figura femenina, altísima, desproporcionada, con un sombrero enorme que le aplasta la cabeza hacia abajo, como si el propio peso del cielo recayera sobre ella. Su rostro, alargado, extraño, con rasgos que no terminan de encajar, como si perteneciera a otro plano de existencia. Y detrás de ella, lluvia. Lluvia intensa, gris, opresiva, que cae en diagonal sobre un fondo que parece absorber la luz en lugar de reflejarla. No es un cuadro bonito. No es uno de esos cuadros que pones en casa para alegrar la habitación. Es un cuadro que te mira, que parece consciente de tu presencia, y que según todo el que lo ha tenido cerca, no deja de hacerlo ni cuando le das la espalda. Estamos en Vinnytsia, Ucrania, 1996. El país lleva apenas 5 años siendo independiente tras el colapso soviético. La gente vive en una mezcla de esperanza frágil y miseria cotidiana. Y en ese contexto, una artista llamada Svetlana Telets pinta algo que no debería haber pintado. Svetlana no es una artista famosa. No tiene galerías en París ni colecciones en Nueva York. Es una pintora local, autodidacta en muchos aspectos, con una sensibilidad extraña, oscura, que siempre había estado ahí. Sus obras anteriores eran raras, sí, pero nunca habían generado nada parecido a lo que generó esta. Porque The Rain Woman no fue pintada desde la inspiración, fue pintada desde el miedo. Para entender el cuadro, tienes que entender los 6 meses que lo precedieron. Porque Svetlana no empezó a pintar a la mujer de la lluvia de golpe, una tarde tranquila. La figura llegó antes. Mucho antes. Todo empezó con algo que ella describió como destellos en el rabillo del ojo. No alucinaciones, no voces, nada tan dramático al principio. Solo algo. Una sombra que desaparecía cuando girabas la cabeza. Un movimiento que no existía cuando mirabas directamente. Al principio lo ignoró. Estrés, cansancio, quizás la tensión de vivir en una época convulsa. Pero semanas después, la sensación cambió. Ya no eran destellos, era una presencia. Algo que estaba en la habitación con ella. Algo que la observaba mientras dormía. Algo que esperaba justo fuera del alcance de la vista. Svetlana empezó a evitar quedarse sola en casa después del anochecer. Dejó de dormir bien. Empezó a dibujar compulsivamente la misma figura una y otra vez en sus cuadernos. Una silueta alta, con sombrero, bajo la lluvia. No sabía por qué. La mano simplemente lo hacía sola. Y aquí viene la parte que me pone los pelos de punta cada vez que la leo. Hay una noche en concreto que ella mencionó en una entrevista. Estaba sola en su estudio. Eran las 2 de la madrugada. Llovía con fuerza afuera. Se levantó a beber agua. Y al pasar frente a la ventana, vio su propio reflejo en el cristal. Pero el reflejo no se movía igual que ella. No lo reportó a nadie. No llamó a ningún médico. Lo que hizo fue lo único que sabía hacer. Pintar. Y así empezó la creación de The Rain Woman. Lo que Svetlana describió sobre el proceso de pintura es, cuanto menos, desconcertante. Dijo en más de una ocasión
que no sentía que ella estuviera pintando el cuadro. Sentía que algo lo pintaba a través de ella, que su mano se movía con una precisión que no le era propia, que los colores que elegía no eran los que su mente racional seleccionaba, sino los que surgían solos. El cuadro tardó menos de 2 semanas en completarse. Para alguien que normalmente tardaba meses en terminar una obra de ese tamaño, eso ya es extraño. Pero lo más extraño es lo que ocurrió cuando lo terminó. Se quedó mirándolo durante horas y dijo que fue la primera vez en meses que la presencia desapareció. Como si aquello que la había estado visitando hubiera encontrado su hogar. Como si hubiera entrado en el cuadro. Un sacerdote de la comunidad local, Vitaly Goloskevich, vio la obra poco después de terminada. Su veredicto fue enigmático y perturbador a partes iguales. Dijo, y cito de memoria, que la obra era profundamente soulful, llena de alma, pero que esa alma no procedía de Dios. Dejad que eso os cale un segundo. Un hombre de fe, acostumbrado a discernir entre lo espiritual y lo profano, mirando ese cuadro y diciendo que hay algo dentro, algo real, algo que no es divino. ¿Un espíritu atrapado? ¿Una entidad que usó a Svetlana como canal? ¿Un portal abierto sin querer hacia algo que no debería haber sido invocado? No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sé es lo que le pasó a la gente que lo compró. Y lo peor vino después. El cuadro cambió de manos varias veces en pocos años. Y hay un patrón que se repite con una consistencia que resulta imposible ignorar. El primer comprador, un coleccionista de Vinitsia, lo colgó en su dormitorio. En 3 semanas, reportó insomnio severo. No el insomnio de quien tiene preocupaciones, sino el de quien siente que algo en la habitación le impide dormir. Devolvió el cuadro sin pedir el dinero de vuelta. El segundo propietario fue una pareja joven. Lo compraron pensando que era una pieza interesante, diferente, con carácter. 4 días después de colgarlo en el salón, empezaron a pelearse. No discusiones normales de pareja, sino peleas explosivas, irracionales, sobre nada, sobre el aire. La mujer empezó a tener pesadillas recurrentes con una figura alta bajo la lluvia que la observaba desde el fondo de un pasillo. El hombre dejó de ir a trabajar. La relación terminó en semanas. Pero lo peor vino cuando el cuadro llegó a manos de una familia con niños. La hija de 8 años fue la primera en reaccionar. Se negó a entrar a la habitación donde estaba colgado. Cuando le preguntaron por qué, dijo algo que a mí me heló la sangre cuando lo leí. Porque la señora me llama y no quiero ir con ella. La familia sacó el cuadro de casa al día siguiente. Pero antes de hacerlo, el padre sufrió un accidente de tráfico leve. Nada grave, por suerte. Pero el timing resulta difícil de ignorar. Desde entonces, The Rain Woman ha pasado por al menos 4 manos más, siempre con el mismo resultado. Mala suerte. Malestar. La sensación constante, paralizante de ser observado. Como si la figura del cuadro siguiera tus movimientos. Como si supiese exactamente dónde estás en cada momento. Hay una pregunta que me persigue desde que descubrí esta historia. Y es esta. ¿Puede una obra de arte tener alma? No lo digo como metáfora. Lo digo en serio. Cuando un artista crea algo desde un lugar oscuro, desde el miedo, desde una presencia que no comprende, ¿qué queda impregnado en el lienzo? ¿Qué tipo de energía se cristaliza en la pintura cuando quien pinta no es del todo consciente de lo que está haciendo? El arte siempre ha sido un canal, hacia la belleza, hacia la verdad, hacia lo que no podemos expresar con palabras. Pero los canales, por definición, funcionan en 2 direcciones. Y quizás, solo quizás, Svetlana Telets abrió uno que no supo cerrar. The Rain Woman sigue existiendo. En algún lugar. Esperando.
¿Te atreverías a colgarla en tu casa? Si esta historia te ha dejado con el vello de punta, dale al like, porque a este canal le ayuda más de lo que crees. Suscríbete si todavía no lo has hecho y deja en los comentarios: ¿te atreverías a tener este cuadro en tu salón? Y si quieres seguir con esta energía, en el próximo vídeo te voy a hablar de otro cuadro con una historia todavía más oscura. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Si puedes dormir esta noche.